Aristegui, en vivo. Regresamos. Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer, en Aristegui en vivo. Mesa Política. Buenos días al doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, bienvenido como siempre. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días, Lorenzo. Buenos días a Sergio Aguayo. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días, Sergio. Denise Dresser, bienvenida. Denise, ¿cómo estás? Saludos. Hola, buenos días. A los tres, muchísimas gracias. Bueno, les propongo un tema de los varios que podríamos abordar según vayamos presentando esta mesa con ustedes en esta mañana. Un tema que, bueno, está aquí, que tiene que ver con los medios de comunicación, la cuarta transformación. El presidente de la República, Lorenzo Meyer, escribió un texto magnífico en El Universal, que es obviamente referencia obligada. El presidente esta mañana ha contestado preguntas de los periodistas sobre el asunto, particularmente del diario Reforma. Hizo el presidente una disertación, bueno, varias esta mañana. Me gustaría, si les parece, iniciar esta charla con lo que el presidente dijo sobre los bots, sobre sí, la necesidad en un momento como este de que se discutan los temas, de que se abra polémica como un rasgo saludable, digámoslo así, de una democracia, pero que también está el tema de los bots, que en todo caso pueden generar circunstancias que se le adjudican a él, sin negar que los seguidores de Andrés Manuel también salen en defensa del presidente. En fin, un conjunto de cosas que en este momento vale mucho la pena analizar serenamente. Detengámonos en el alcance y en el significado, efectivamente, del tema de los medios de comunicación, del poder político, del momento que se vive en este instante para México, de lo que ha sucedido en la historia de México con los medios de comunicación y los espacios de poder político. Así que les dejo el tema, Denise, Lorenzo, Sergio, y les propongo que iniciemos con este fragmento de las cosas que se dijeron hoy en Palacio Nacional en voz del presidente. Hay muchos bots en las redes, en las benditas redes sociales, porque los bots es una pérdida de tiempo. No sirve eso, sobre todo en la circunstancia actual. Los robots, ya ven que compran servicio. Ahí debería de intervenir Twitter y Facebook, porque hay falta de ética en ganas de vender de lo mercantil, afectan, disminuyen el valor ético, el imperativo ético que debe tener la comunicación. Pero ese es otro asunto. Pero sin duda que hay bots. Ahora que hubo una elección, hace poquito, hubo un debate sobre esto, del manejo de los bots. ¿Sí? Está demostrado, está comprobado que existen. Entonces, a lo mejor una facción del conservadurismo, pues para confrontar más, echa a andar dispositivos en contra de un periódico para cargarnos a nosotros, ¿no?, la culpa. Eso puede también estar pasando. Y yo no dudo de que simpatizantes nuestros respondan, eso sí, siempre lo hacen. No estoy evadiendo el que muchos que están en el movimiento nos defienden. Yo siempre lo único que les pido es que se haga con respeto
que se argumente y que además tenemos muchísimos elementos para debatir. Podemos ganar fácilmente el debate. Está papitas. ¿Qué dice Sergio Aguayo de este momento que se vive con estos temas? Pues un cambio bien interesante de actitud en el presidente. Empiezo, Carmen. Hoy Jorge Cepeda publica Sin embargo, un texto que no tiene desperdicio porque es un llamado a la concordia en realidad. Lo que Jorge Cepeda hace es decir, a veces al presidente se le pasa la mano, pero también a sus críticos, y da dos ejemplos que me parecen pertinentes. Uno, en el combate al huachicol, dice, no se le criticaron la desorganización inicial a la campaña, y luego no se le ha reconocido lo suficiente que el robo de combustibles ha caído de 76,000 barriles en diciembre a 4,000 o 2,000 actualmente. Dice, eso debería también reconocerse. Luego habla sobre la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que dice se le criticó muchísimo, tuvo un costo muy alto para la imagen del presidente, pero no se ha reconocido el anuncio que hubo la semana pasada del presidente, el secretario de Comunicaciones y Transportes, sobre la corrupción que detectaron, que subió, por ejemplo, de 14,000 millones de dólares a 17,000 millones solo en la primera etapa. Creo que tiene razón Jorge Cepeda en ese sentido. Y creo que estamos metidos hasta ahora en una vorágine de acusaciones y de críticas mutuas, y creo que todos tenemos que criticarnos. Hablo aquí como analista que de manera profesional está constantemente en medios. Creo que tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre la manera como estamos cubriendo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no para dejar de criticarle lo que consideremos cada quien que no está bien, pero para documentarlo mejor, tal vez cambiar un adjetivo aquí o allá, y ojalá hiciera lo mismo también el presidente, porque aquí hay que aclarar algo. Del gobierno de Andrés López Obrador, pues él es el único que hace estas críticas tan feroces a la prensa fifí y a los conservadores. Su gabinete ha sido muy cuidadoso de no criticar. En ese sentido, me parece que sí tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque, Carmen, escuchando y leyendo sobre la situación tan terrible en que están los niños que celebran es un decir, mañana su día, con la presencia del crimen organizado, me parece que la fisura entre medios y gobierno de López Obrador es absurda a la luz del enemigo común que tenemos, que es la corrupción y la violencia criminal. En ese sentido, sí debería haber un entendimiento. Y aquí, el presidente me llamó la atención que hiciera un llamado a Twitter y a Facebook para que intervinieran y frenaran las campañas hechas por bots. Él se refería a los bots. Yo creo que sería conveniente que alguna institución mediara y diera una opinión lo más objetiva posible sobre este enfrentamiento indudable, real, objetivo, que genera, y lo estamos viendo todos, críticas acerbas, injustas a veces, merecidas en las redes sociales, y de las cuales ni tú, ni yo, ni Lorenzo, ni Denise nos libramos. Son cotidianas, es todos contra todos. Pienso, por ejemplo, ya que hay tan buenas relaciones de gobernación, el gobierno de Peña Nieto, de López Obrador con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que valdría la pena invitar al relator sobre libertad de expresión, Edison Lanza, que dé una opinión fundamentada en hechos concretos sobre lo que está pasando, en el afán, claro, que es una opinión no vinculante, pero que nos permita ilustrarse. De lo que sí estoy convencido es de que
tenemos que salvaguardar la libertad de expresión, la libertad de comentar críticamente lo que hace o deja de ser el presidente, pero también tenemos que hacer un esfuerzo por fundamentar lo que decimos y por reconocer también lo que está haciendo bien el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué dices, Denise, de todo esto? A ver, hay que empezar por reconocer algo muy importante. Este es un presidente con mucho poder. Controla casi todas las palancas del gobierno, tiene una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y en el Senado. Gobierna con pocos contrapesos, en realidad, y uno de ellos es precisamente la prensa. Y me parece que ese contrapeso está compuesto hoy por un manojo de medios que a veces publican información crítica y un manojo de columnistas. Digamos que el poder que podrían ejercer para poner al gobierno en jaque es mínimo. ¿Y por qué comienzo con ese preámbulo? Porque a mí sí me preocupa que el presidente muestre tanta animadversión a la prensa, particularmente a la que llama prensa fifí. Me consterna y debería consternarnos a todos, e incluso tú lo manifestaste en tu columna del viernes pasado, que pase tanta energía y tiempo atacándola, porque eso solo lo hacen los Erdogan y los Putin y los Orbán y los Maduro y los Trump y los Duterte. Eso solo lo hacen quienes necesitan construir cotidianamente a un enemigo malo para que el pueblo bueno se lance detrás de ellos. Y el presidente, como lo dije al inicio, dado el poder que tiene, la popularidad, el apoyo, tiene todo para ser distinto a aquellos que utilizan su tiempo para denostar a la prensa. Me parece que las peleas definitorias de su sexenio no deberían ser contra el Reforma o la prensa fifí, sino contra el periodismo domesticado, que es el predominante y que todavía vive de la publicidad oficial, porque a pesar de los lineamientos que se presentaron de comunicación social sobre este gobierno, organizaciones que se abocan a este tipo de temas dicen no se resuelve el tema de fondo, que es el manejo discrecional de la publicidad oficial. Me parece que sus luchas no deberían ser contra la libertad de expresión, sino contra aquello que la coarta, empezando por la violencia contra periodistas que sigue día tras día en este país. La lucha no debería ser para que un periódico revele sus fuentes, como le exigió a Reforma, sino para que la prensa y los periodistas puedan sobrevivir sin violencia. Y cuando el presidente agrede a la prensa, da permiso para que otros lo hagan también, como le ha reclamado artículo 19, como lo vemos cotidianamente en las redes sociales. Y sí, hay un gran número de bots, pero también hay un gran número de seguidores incondicionales del presidente que mimetizan su retórica. Y él dice hay que ser respetuosos con la prensa, pero enarbola un discurso que acaba no siendo respetuoso. Está lleno de calificativos, hipócritas, dos caras, conservadores, fifís, etcétera. Y eso ha llevado, como llevó la semana pasada, a las amenazas de muerte contra el director editorial del periódico Reforma, Juan Pardinas. Artículo 19 incluso tuvo que salir a decir que pedía que el presidente se contuviera porque esa violencia verbal se puede traducir en violencia abierta. Incluso tú en tu artículo comparabas lo que puede ocurrir o lo que está ocurriendo en Estados Unidos cuando Trump enarbola ese discurso combativo vis-a-vis la prensa y comienzan a agredir y a gritar en contra de CNN en los mítines del presidente. E incluso ocurre en las conferencias mañaneras, los reporteros de La Fuente que le hacen preguntas críticas, todo el día después son perseguidos, acosados en las redes sociales y acusados de ser traidores por aquellos que defienden al presidente de incluso un cuestionamiento o una crítica válida. Sí, tiene razón Sergio Aguayo en cuanto a que habría que centrarse en una crítica constructiva, objetiva,
que no buscara hundir al barco, sino ayudar entre todos a taponear los agujeros que crearon sexenios anteriores. Pero a mí sí me parece que el país es mejor por la existencia del periódico Reforma y muchos otros medios, incluiría aquí a tu portal, incluiría aquí a tu persona, a Animal Político, a Sin embargo, a Lorenzo, a Sergio, que demuestran la pluralidad periodística de este país, cuyo el objetivo fundamental de la prensa es hacer lo que decía Orwell, publicar lo que algunos preferirían que no se publicara, decir lo que algunos quisieran no oír, hurgar, indagar, confrontar y contribuir a una discusión civil y productiva sobre la cosa pública. Lorenzo Meyer, doctor Meyer, bueno, tú escribiste muchos años en Reforma, saliste de ahí, cosa que lamentamos muchísimos tus lectores y lectoras. Ahora te leemos en el Universal. Y justo en el Universal has escrito un texto que, bueno, es obligado a revisar, por supuesto, hablando de los cambios de régimen, de que cualquier cambio de régimen político lleva también una transformación en la relación de ese régimen político con los medios de comunicación. El título de tu colaboración con el Universal, Lorenzo, bueno, pues es bastante sugerente. Régimen nuevo, medios veteranos. Lorenzo, te propongo que nos compartas los ejes de tu reflexión. Gracias, Carmen. Debo de decirte que de Reforma no me salí, me sacaron, que es distinto, un poquito diferente. Pero bueno, volvamos al... ¿Nos vas a contar esa historia? No, ¿para qué? Pues ya estamos entrados en gastos. No, cada periódico tiene sus políticas. Dijeron que no tenían dinero, que había que ahorrar, que había que ser distintos. Pero mira, el tema que abordé en la columna del Universal, bueno, es uno interesante. Cuando usé el artículo de Ariel Rodríguez Curi, es porque lo recomiendo enormemente, Carmen, para cualquiera que tenga un interés en la historia del periodismo en México, porque es un momento en el cual se empieza a cambiar el régimen. Madero no quería hacer una revolución, ¿eh? El discurso Madero del miedo, déjame, te interrumpo. El discurso del miedo, ¿no? ¿Te refieres a lo que mencionas en tu artículo de Rodríguez Curi? Sí, el objetivo de Madero era cambiar la forma en que se hacía la política y adaptarla a lo que la Constitución de 1857 decía, pero claro, ya era otro siglo. Pero en fin, el punto es que la prensa que estaba en ese momento dominando en México, no había radio, no había televisión, entonces la prensa sí tenía el dominio de la información pública. Se puede decir que México entonces estaba conformado por una buena cantidad de personas que no sabían leer. Sin embargo, es interesante que muchos de los que no sabían leer, de todas maneras obtenían algo de información mediante la prensa porque otros se los leía. Y a veces se leía en conjunto, en voz alta, en reuniones, en la cantina, en sitios similares, y se difundía más allá de aquellos que sabían leer y escribir. Lo que queda claro es que el principal periódico, el más moderno, el que tenía no solamente las prensas más modernas, sino el que tenía el formato más interesante, más con fotografías, colores, etcétera, era el Imparcial.
no era un periódico imparcial, es un periódico que nació para defender al porfiriato, y no solamente al porfiriato, sino a una de las facciones del porfiriato, a los científicos. El porfiriato estaba dividido y muy dividido internamente, en parte por eso cayó, porque la élite no se puso de acuerdo, no se unió solidariamente, sino que encontró en la otra facción, en los científicos por un lado, llamados científicos por un lado, y los reyistas por el otro, pues un punto de conflicto grave. El periódico tomó partido por los científicos, y una vez que Madero llega, lo tomó por sorpresa no solamente al periódico, sino al país en su conjunto. Nadie esperaba que aquel presidente que había estado al frente de la celebración del centenario de la independencia, tan fantásticamente bien celebrado entonces, con una confianza en sí mismo, al menos eso proyectaba, formidable, el mundo estaba con él, y de repente cayó, y cayó sin ni siquiera una guerra civil en forma, sino a las primeras de cambio decidió, y yo creo que con buen tino, el dictador, que mejor se iba para permitir que lo sustantivo de su régimen siguiera. Y Madero no quería cambiar lo sustantivo, quería corregirlo, pero la prensa, el imparcial, que era el más importante, se lanzó de lleno en su contra. Ninguna de las medidas de Madero le pareció adecuada. Y bueno, su odio por los zapatistas era patológico. El zapatismo no tenía ninguna razón de ser, y en más de uno de los artículos lo que pedía era el exterminio del zapatismo. En fin, que ese periódico, aunque no tenía el auditorio que podría haber tenido en otros países más educados, sí minó de manera muy notable la confianza en Madero, y sobre todo hizo que el miedo a lo que venía, el futuro, y con esto termino, se veía peor que el pasado inmediato. El periódico tenía que admitir que, bueno, no estaba tan bien el porfiriato y había algunos problemillas, pero eran perfectibles. En cambio, con Madero, el irresponsable de Madero, los aliados impresentables de Madero, el futuro se veía negro. Y fue una de las formas de minar al maderismo. Claro que el golpe de una facción de los militares, porque no fue un golpe del ejército en su conjunto, sino de un grupo del ejército, se conjugaron de tal manera las circunstancias que, en fin, Madero cae, se le asesina, pero después también el imparcial va a desaparecer, porque se abrieron las puertas a un tipo de cambio muchísimo más radical del que quería Madero. Y yo imagino que de haber sabido lo que se venía, el imparcial no hubiera sido tan parcial. Pero en fin, lo que yo quería poner de manifiesto es que si en unas revoluciones al estilo la soviética, la cubana, etcétera, no dejan títere con cabeza, acaban con todos los medios de difusión del viejo régimen, en este cambio que estamos teniendo, pues la mayor parte, o no estoy consciente, Carmen, de que haya surgido un nuevo periódico, un nuevo canal de televisión, unas nuevas radios que directamente apunten a apoyar a Morena y a sus dirigentes. Son todos básicamente los antiguos, y en los antiguos queda un desconcierto, porque nacieron a la sombra del pasado. Incluso yo acepto
que desde luego mi formación en esto, que no pensaba en un principio cuando entré al primer periódico en donde tuve una columna, no pensaba que ese fuera un campo en el que yo pudiera durar mucho, ni que resultara muy interesante. Bueno, las cosas fueron marchando por otra parte, pero yo mismo soy producto del antiguo régimen. Es que en el antiguo régimen había una pluralidad, pero en principio todos los medios del antiguo régimen pues estaban bajo el dominio de dos cosas, o la cooptación o la represión. La represión la supiste de primera mano tú, sobre todo con MBS, pero antes también, Carmen. Era, después de todo, de W Radio, también saliste, de Círculo Rojo. No había ningún espacio que no tuviera esta combinación de cooptación y represión. Entonces, el entorno en el que estamos viviendo ahora en relación a este tema tan importante que es el de los medios de difusión, que no se puede entender un sistema plural y democrático sin ellos. También la otra cara del tema es que en buena medida representan el pasado y que tenemos que irnos acoplando poco a poco, y ojalá lo hagamos mejor cada vez, en este entorno donde el cambio no fue con la brutalidad de los soviéticos o los cubanos o la Revolución Francesa. Es un cambio que no ocurrió de manera tan violenta, tan rápida, tan definitiva, y estamos en una zona gris que espero que poco a poco todos nos vayamos acoplando en función de un futuro que no queremos que se repita lo que sucedió con Madero, Carmen. Bueno, ahora que mencionas a Madero de nuevo, te escucho, te leí con enorme interés este fin de semana y te escucho con enorme interés también, por supuesto, en tu revisión de este régimen nuevo, medios veteranos. Llegas al punto, déjame empujarte a esa zona, Lorenzo, llegas al punto de decir que Madero es AMLO y que Reforma es el imparcial. No, te lo dejo a la a la interpretación, discreción de cada quien. ¿Para qué decirlo? Yo pongo el entorno en el que la historia nunca jamás se repite, pero tiene elementos que nos hacen reflexionar sobre semejanzas. No son lo mismo. Imposible repetir el maderismo y el golpe militar de Huerta, no, pero sí la resistencia de quienes crecieron en un tipo de sistema político no democrático que los alentó, tuvieron un modus vivendi allí, y de repente cambia. Aquí cambió, afortunadamente, había unas elecciones, Carmen, no el uso de las armas, pero pues que cada quien, a lo mejor leyendo eso, quienes lo leyeron, porque no son muchos, que opten por dónde va México. No puedo hacer igualar las cosas porque no son iguales. Cada coyuntura histórica tiene elementos únicos e irrepetibles. Y la de Madero fue una, esta es otra, pero tampoco son tan únicos, tan irrepetibles, que no pueda uno hacer comparaciones. A mí, en particular, Carmen, me encanta la comparación política, desde
desde Aristóteles. Aristóteles la usó muy bien para entender las diferencias y las semejanzas de las ciudades-estado griegas, y de ahí sacó sus generalizaciones sobre política. Pues Lorenzo Meyer, Denise, Sergio, voy a una pausa y regresamos en esta mesa. Cierro esta parte, Lorenzo, pues citando lo que tú escribes en el Universal. Para cerrar tu artículo, dices: la historia nunca se repite, pero puede dar consejos. Ahí lo dejamos en el análisis. Volvemos, Sergio, Denise, Lorenzo, en un momento más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en vivo. Mesa Política. Bueno, está programado, Lorenzo, Denise, Sergio, que esta mañana el presidente de la República acuda a dar, digamos, una suerte de banderazo de inicio del proceso para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, o lo que va a ocurrir ahí en esa base militar que se va a convertir en este aeropuerto para servicio civil. Y bueno, pues tenemos por un lado eso, y por otro lado, lo que mencionabas, Sergio, citando a Jorge Cepeda, sobre los logros en materia del huachicoleo, lo que sin duda ha sido una disminución sumamente importante del robo de combustible
en México. No está terminado el proceso, no hemos logrado que se abata al 100%, pero el avance ha sido notable. Una de las principales decisiones, estas dos decisiones, y por eso lo quiero poner a la mesa en este lunes. Por un lado, los resultados que se están teniendo a favor del combate al robo de combustible, como una de las grandes apuestas del presidente de arranque de sexenio, y por supuesto la decisión también de cancelar la obra millonaria del aeropuerto en Texcoco. Son dos ejes de evaluación en este momento que podremos tener a la mesa, pues cuando estamos hablando de un temprano balance, pero obligado balance de cómo va este momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque tendrá el simbolismo, veremos el simbolismo del arranque de las obras en Santa Lucía, que nos recordará, por supuesto, todo lo que la semana pasada dijo Javier Jiménez Espriu sobre lo que han ido descubriendo acerca del aeropuerto de Texcoco. Entonces tenemos como dos elementos muy importantes de apuestas del gobierno de López Obrador en dos terrenos como estos. Te propongo, Sergio, hilar sobre lo que significa una cosa y la otra con las informaciones que tenemos en este momento a la mesa. Carmen, estamos ante uno de los grandes dilemas no solo en gobernantes, sino también en quienes escribimos: cómo comunicar, cómo informar, cómo transmitir las ideas o los hechos. Y en este sentido, y aclaro, en columnas de opinión o en este espacio, he reconocido el tema, los logros, sobre todo en el ámbito de seguridad, el tema del combate al huachicol. Pero quedándome en el tema de la corrupción, de la denuncia de la corrupción, me parece que a veces, en ocasiones, el presidente y su gabinete, que eligieron esa forma tan original de comunicar, de una conferencia de prensa matutina, primero denuncian y enuncian, pero sin demostrar plenamente. En el caso del aeropuerto, me parece, y entiendo tal vez las dificultades de poder comunicar algo que no tenían totalmente claro, pero es muy diferente tener la información precisa que presentó Jiménez Espriu sobre el hecho de que estaban en la nómina del presidente Alfredo del Mazo, por ejemplo, en la nómina del aeropuerto, Alfredo del Mazo y otros integrantes del Grupo Atlacomulco, a que simplemente se informe que hay corrupción. Es posible que haya corrupción y es posible que haya corrupción en los ductos de gas de la Comisión Federal de Electricidad, pero ahí estaría otro ejemplo. En una conferencia de prensa que comentamos en este espacio, Carmen, Manuel Bartlett enumeró una serie de personas involucradas en la corrupción relacionada, asociada con los ductos de gas. Y luego ya no hemos sabido más detalles, ya no se nos ha fundamentado, y obviamente una denuncia sin fundamento reduce la credibilidad de quien la hace. Yo, en mi caso, sigo esperando que saquen la evidencia que involucra a todos los responsables que sacaron de varias presidencias. Simplemente se denunció y se enunció. Tal vez ahí está uno de los problemas. En el caso de los analistas, muy brevemente, sí me parece que tenemos que hacer un trabajo extra de verificación de lo que aparece en impreso o lo que aparece en redes sociales, para ser muy cuidadoso de que lo que escribimos o decimos esté sustentado lo mejor posible en hechos y en un razonamiento elaborado. Pongo un ejemplo concreto. El día de ayer me llegó uno de estos pequeños videos difamatorios en los cuales se aseguraba que a Jorge Ramos le había prohibido el gobierno de Morena hacer trabajo periodístico en México. Es evidente que era un video falso, porque
pues que yo sepa, no hay una oficina que dé licencia para hacer periodismo. Vamos, hay medios de comunicación que te dan credenciales y basta. O tú creas un portal y ya te dices periodista. Es muy sencillo el procedimiento, no hay como todos sabemos. Vuelvo al tema, sí, el gobierno de López Obrador está haciendo un esfuerzo enorme por tener éxito. En ocasiones no es acertado, en ocasiones da la impresión que está improvisando, pero también tal vez esa impresión pueda deberse a que no nos proporciona de manera más, no nos proporciona la información que sustente los logros que presumen o las denuncias que interponen mediáticamente y sin saber luego cómo terminan. Yo sigo convencido que el enemigo, y lo repito ahora, no son ni los medios críticos fifís conservadores, como ahora nos llaman algunos, sino ni el presidente López Obrador con su retórica a veces incendiaria. El enemigo común está afuera. Para mí, desigualdad, corrupción, violencia y el Estados Unidos de Donald Trump son los principales adversarios o enemigos, como se quiera ver, que tiene el país. Y debería haber al menos un consenso mínimo en torno a eso, y a partir de ahí, bueno, pues que cada quien se haga responsable de lo que dice. En la agenda oficial del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, de este lunes 29 de abril, cuando se habla de lo que va a ocurrir en Zumpango, hoy a las 11 de la mañana, se frasea de esta manera. Dice, a las 11 preside el presidente acto público por el inicio de estudios y trabajos preliminares para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Base Aérea de Santa Lucía, ubicada en la carretera federal México-Pachuca, a la altura de Camino de San Antonio, Colonia Unidad Habitacional Militar Santa Lucía, municipio de Zumpango, Estado de México. Ya se precisa que lo que va a ocurrir no es el inicio de la construcción, sino va a ser el inicio de los estudios y trabajos preliminares para construir este Aeropuerto Internacional. Denise, bueno, pues, ¿qué decir esta mañana? Mi columna en la revista Proceso es precisamente sobre este tema, se llama Santa Lucía, errores exponenciales, porque me parece que al colocar la primera piedra o al anunciar el inicio de estudios sobre una obra que se va a hacer independientemente de lo que evidencien esos estudios, ahí está resumida la problemática de Santa Lucía, que refleja una problemática vieja de cómo se hace y se contrata obra pública en el país. Santa Lucía tiene serias deficiencias que no han sido lo suficientemente analizadas, tomadas en cuenta por un gobierno que presume ya esta obra como la obra magna, junto con el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas del sexenio. Y al actuar como lo está haciendo, digamos, poniendo la carreta antes de los caballos, ejemplifica errores que ya se cometieron en otros casos de obra pública y que fueron muy costosos. Porque otra vez, como fue el caso del Tren México-Toluca y incluso del nuevo aeropuerto cancelado, la obra arranca sin un proyecto ejecutivo definido, arranca sin estudios de factibilidad técnica o autosustentabilidad financiera, comienza sin estudios de impacto ambiental o ecológico. La promesa de Santa Lucía en este momento no es un proyecto de ingeniería, es un acto de fe. Y me parece que la prisa del presidente por demostrar que su gobierno es distinto al de sus predecesores, y entiendo esa prisa porque está usando el bono democrático de estos meses para actuar con mucha rapidez, pero la prisa está llevando a justificar y legitimar una obra que no ha sido evaluada de manera, digamos, razonable, técnica, creíble, y eso se añade a un patrón histórico. Ya son años de licitaciones opacas o inexistentes, años de adjudicaciones directas y sobrecostos exorbitantes que luego se le facturan al ciudadano y al consumidor, como va a pasar con el nuevo aeropuerto. Vamos a pagar la factura por su cancelación,
y como ha sido el caso con el Tren México-Toluca, que si se inaugura alguna vez, ya no va a ser, digamos, autosustentable financieramente, va a ser subsidiado por el gobierno y ese subsidio lo vamos a pagar nosotros. Llevamos mucho tiempo de obras inconclusas, de obras caras y mortíferas, como lo fue el Paso Express, de obras que llevaron a despilfarrar el dinero, como fue el caso de la barda perimetral del nuevo aeropuerto, que fue dado por una adjudicación directa a la Sedena, y la Sedena comenzó a construir esa barda perimetral sin tener un proyecto terminado, por lo que la barda acabó costando 89% más. El precio lo pagamos yo y quienes nos están escuchando. Entonces, a mí sí me preocupa que incluso el viernes pasado el presidente recorrió la base de Santa Lucía acompañado por el secretario de la Sedena, de la Marina y la secretaria de la Función Pública, dando el aval a esta obra que debería llevarnos a todos a reflexionar que la falta de planeación es también otra forma de corrupción. La omisión de factores como el Cerro de Santa Paula recién descubierto son otra forma de corrupción. La ausencia de un proyecto ejecutivo definido es una forma de corrupción, y la falta de estudios que avalen la viabilidad incluso técnica de usar ese aeropuerto, cuando tantos expertos a nivel nacional e internacional han dicho que no es viable la coexistencia de dos aeropuertos de manera simultánea en el espacio aéreo del Valle de México sin reducir el número de vuelos del aeropuerto actual. Todo eso me parece que son obstáculos que deberíamos remontar antes de comenzar a celebrar la existencia de una obra cuya mera existencia a futuro yo pongo en tela de juicio. Lorenzo, antes de escucharte para cerrar esta mesa, me gustaría pues agregar a lo que ha dicho lo que ha dicho Sergio y Denise, lo que dijo Javier Jiménez Espriu el viernes pasado en la conferencia de prensa, porque bueno, ahí describió las razones por las cuales se decidió la cancelación del aeropuerto. Si te parece, Lorenzo, antes de escuchar tu reflexión, déjame compartir esto. Con las instrucciones del señor presidente, informarles a ustedes con toda claridad y con toda transparencia las razones para la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto. Lo que se tomó en consideración para la cancelación de este proyecto iniciado en 2014 y los hallazgos encontrados en la actual administración que reafirman y refuerzan la trascendental decisión adoptada. El aeropuerto de Texcoco nunca debió aprobarse y menos iniciarse. Fue un error gravísimo cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones. Evitó, además, el desperdicio de la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos del comportamiento de pistas e instalaciones en un terreno inestable y complejo. La cancelación del proyecto marcó un hito en la forma en que el gobierno toma decisiones asociadas al desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, los que deben, como acaba de señalar el presidente, ajustarse a los requisitos que marca la ley y a las necesidades, a los recursos y a los intereses de la nación. Los promotores del proyecto esgrimieron siempre como argumento el que se trataba de una trascendental inversión en infraestructura con gran impacto en el crecimiento económico, pero omitieron la consideración de los efectos negativos que hemos mencionado, la seguridad y los derechos humanos de la población local, y de que se trataba de una inversión exagerada para un país con las carencias que tiene México. Además, por una planeación deficiente, un proyecto oneroso y complejo y cambios constantes en la concepción del aeropuerto, el costo de la construcción se elevó considerablemente sin que se actualizara el análisis costo-beneficio original,
provocando que las fuentes de financiamiento resultaran insuficientes. La solución financiera planteada presenta graves irregularidades de concepción y contratación y comprometía las decisiones soberanas a través de complejos instrumentos de blindaje que significaban compromisos severos para las administraciones siguientes. Este informe aborda las razones que llevaron a la cancelación del proyecto y las irregularidades más significativas detectadas hasta este momento en los procesos de contratación relevantes, que pueden significar un probable daño patrimonial en contra del Estado mexicano, lo que definirán las autoridades competentes. Impactos ambiental, urbano y social. Como se expresó en los diferentes foros de discusión que impulsó el gobierno electo, cada uno de estos aspectos por sí solo era suficiente para no haber aprobado la construcción del proyecto, que además, teniendo un avance del 21%, había ya generado graves impactos, en algunos casos irreversibles e incompensables para toda la región. La manifestación de impacto ambiental del proyecto no llevó a cabo un análisis de los impactos acumulativos de las obras del proyecto en conjunto con otras actividades y otras obras asociadas. Es parte, Lorenzo, de lo que Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo el viernes, hablando de probable daño patrimonial, hablando de irregularidades financieras, hablando de impacto ambiental, en fin, un conjunto de cuestiones que, bueno, pues se expuso el viernes pasado, y hoy lo que veremos al ratito, pues es que se inicien los estudios y trabajos preliminares para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué dices, Lorenzo, de este tema? Bien, Carmen, yo no soy un experto en aeropuertos, y creo que ninguno de nosotros lo somos. Si no se ha hecho el estudio sobre lo de Santa Lucía, pues sí, es una falla imperdonable, pero yo no sé si no se han hecho ya esos estudios. No, lo que dice es que hoy va a iniciar, fíjate, leo de nuevo la agenda del presidente, a las 11 preside un acto público por el inicio de estudios y trabajos preliminares para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Es lo que dice la agenda. No dice para el inicio de la construcción. Ya han modificado el planteamiento para decir para el inicio de los estudios y trabajos preliminares, lo cual, bueno, pues habla de que esto no será el arranque el 3 de mayo, como se había dicho, sino se ha reconsiderado la fecha para junio, dado que deben haber estos estudios. Claro, pero mira, me refiero, ¿cómo empezamos esta mesa? Con el artículo de Cepeda Patterson, donde él admite que de entrada criticó la idea de detener el Naim, y que eso era una decisión absurda. Y luego nos dice, en este artículo que también yo me lo leí, que bueno, rectifica, y es que si el sexenio pasado, Carmen, y los otros, pero sobre todo el sexenio pasado, significó ya el llevar la corrupción a los niveles más altos posibles. Yo creo que desearían haberlo llevado todavía más adelante, pero ya no era posible. La magnitud del nuevo aeropuerto iba a ser la gran obra del sexenio pasado, pero si todo estaba, todo, como lo estamos viendo día a día, todas las construcciones y toda la administración de la cosa pública del antiguo gobierno estaba impregnada de corrupción. Bueno, la obra magna de ese gobierno iba a ser la magna corrupción. Fue presentado, sí, como el aeropuerto que, caramba, ni Dubái lo iba a tener, una cosa fantástica. Pero detrás de eso viene lo realmente fantástico. No es solamente que el aeropuerto fuera a costar mucho más de lo que originalmente se dijo, porque eso lo explicó Jiménez Espriu,
y ya se venía diciendo de tiempo atrás, sino en la otra parte que no le hemos puesto tanto énfasis, pero es quizás hasta más importante. El aeropuerto actual iba a ser transformado en un gran desarrollo urbano, en donde los ganones de ese desarrollo, pues iban a ser los que tienen ahora las capacidades económicas para hacerlo. Hace ya mucho tiempo, desde el Porfiriato por lo menos, Carmen, que los permisos para urbanizar eran oro puro. Quien obtenía del gobierno esos permisos podía no tener siquiera un centavo para el desarrollo de la zona, pero los conseguían y de ahí se volvían, pero personas fabulosamente ricas. Alejandra Moreno, una colega que estuvimos juntos en el Colegio de México un tiempo, ella se dedicó también un tiempo a lo del urbanismo, señalaba cómo se habían hecho las grandes fortunas, unas de las grandes fortunas de México desde el Porfiriato y en la Revolución, es a través de este mecanismo, de la posibilidad que el poder político les da de urbanizar ciertas áreas que no necesariamente van a ser muy positivas para el conjunto del país, que van a tener costos ecológicos y de otro tipo enormes. Bueno, esto del aeropuerto que ahora ya se canceló, iba a ser lo mismo, pero a lo más grande, iba a ser la culminación realmente de un proceso terrible de urbanización brutal en México que se detuvo. Ahí estaba realmente la verdadera ganancia. ¿Y quiénes son los que están alrededor de estos proyectos, de lo que se hizo ya, que apenas empezaba en el antiguo proyecto magno del peñanietismo en Texcoco, y lo que iba a ser ya básicamente la empresa privada que tiene gran capital para desarrollar el segundo Santa Fe, como se dijo entonces? Bueno, iba a ser la culminación de una forma de explotar la relación poder político, poder económico en detrimento del bien común, que conste que este concepto lo usaron mucho y lo van a seguir usando, supongo yo, algunos sectores políticos. Aquí el bien común realmente era el bien de unos cuantos disfrazado de este magnífico aeropuerto. El nuevo, que es muy modesto comparado con este, que tratará de mantener el de Toluca y el actual y el de Santa Lucía, parece más adecuado a la verdadera naturaleza del país, pero justamente por el tipo de crítica que le hace ahora el gobierno de Andrés Manuel al proyecto que ya se detuvo, también el de Santa Lucía debe de cumplir con una negociación que todavía a mí no me queda claro, a lo mejor no tengo información, porque bueno, yo no soy investigador de estos acontecimientos cotidianos, sino de cosas históricas que ya quedaron atrás. Hay que negociar con las comunidades de la zona, con los ejidos de la zona, para que no volvamos a tener lo que tuvimos con Fox, que fue el anuncio del aeropuerto y luego el enfrentón tan duro, tan brutal, cuyas consecuencias todavía no terminan de cerrarse, de ese choque entre la comunidad afectada por un proyecto que nunca se hizo y que
no debe de ninguna manera, ahora sí ya la experiencia la tenemos, repetirse en el caso de Santa Lucía. Debe de quedar bien claro, pero bien claro, que se negoció con la comunidad que va a ser afectada por el nuevo aeropuerto. Ahora, otro puntillo importante. El senador Lugar, ex senador Lugar norteamericano que murió ayer o antier, en una ocasión, la única que lo conocí, estaba realmente asombrado de la capacidad de los chinos de no solamente hacer aeropuertos, porque también se habló del tema del aeropuerto, sino ciudades enteras. De unos años a otros, Lugar iba a China y veía desarrollos fantásticos. Una cosa que él señaló es que el gobierno chino nunca negoció con las comunidades. Decía, aquí se hace esta ciudad, aquí se hace este puerto, aquí se hace este aeropuerto y listo. Los afectados no decían ni pío, o si decían pío, pues ni quien los oyera. Nosotros somos ciudadanos de un sistema distinto, pero también las comunidades es un derecho que tienen, pero el resto del país también tiene derechos y nunca habrá o casi nunca, una negociación perfecta en donde el gran interés general y el interés específico de quien va a ser afectado por la construcción de un aeropuerto, de un puerto, de una ciudad, de una presa, etcétera, queden absolutamente satisfechos. Es una negociación imperfecta, pero sería deseable que en esta cuarta transformación quedara lo más claro posible y que nos dijeran, aunque no somos expertos ni tenemos la capacidad de entender si funcionan las pistas, aquí se van a hacer, ahorita Santa Lucía tiene una pista que es la militar y se piensan hacer una o dos más, que nos digan realmente cuáles fueron los estudios, quién los hizo y a qué conclusión llegaron. No es muy difícil dar la información y cómo se está negociando y se va a negociar con las comunidades rurales que están ahí alrededor y que van a ser afectadas. Toda transformación de esta naturaleza afecta intereses creados muy legítimos, pero tampoco los intereses creados, por muy legítimos que sean, van a detener un tipo de proyecto que necesita el país en su conjunto. Y es digamos, que ahí se ve el arte de la política y la naturaleza del sistema político. Derecha, centro, izquierda, es en estas grandes coyunturas. Y esta es una coyuntura, quizá no muy grande la del aeropuerto, pero lo suficientemente grande como para requerir una información cuidadosa. Espero que nos sigan dando la misma información que a Cepeda y a mí me impactó la semana pasada cuando estaba yo oyendo la información. Qué manera de encubrir la corrupción que tuvo Peña Nieto. En eso sí fue notable. Fue un artista de la corrupción y debemos de sacar la lección de eso, que su contraparte sea la más amplia difusión de los estudios y de las negociaciones que se hagan con la comunidad que rodea Santa Lucía, Carmen. Pues ahí está el tema. Lorenzo Meyer, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Denise, gracias. Sergio, gracias a los tres. Y bueno, dejan aquí muchos elementos para seguir pensando el país que somos en estos momentos. Buenos días y un abrazo a los tres. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen. Hasta la próxima. Gracias.